El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Alguna vez has escuchado la expresión caminante no hay camino, se hace camino al andar? Definitivamente, es importante avanzar en el camino de la vida, pero es de mayor importancia preparar el camino para aquellos que vienen detrás. La clase de hoy nos presenta la historia de Juan el Bautista, quien a través de su predicación preparó el camino para Jesús en medio de un tiempo convulso por la corrupción y el pecado. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en el día de hoy estaremos trabajando nuestra lección 16, titulada Juan prepara el camino. Y estaremos utilizando como base bíblica el libro de Lucas capítulo 3, los versículos 2b al 6 y luego los versículos 15 al 18. Y el versículo para nosotros memorizar se encuentra en Lucas capítulo 3, verso 3, y dice: Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y en el día de hoy, mis queridos hermanos, proponemos los siguientes objetivos. El primero, comprender que Dios puede llamarnos a cumplir tareas peligrosas que ofenderán a personas poderosas y que hasta pueden poner nuestras vidas en peligro. Número 2, reflexionar sobre el manejo del poder en la sociedad y cómo podemos ejercer el poder de manera responsable. Y número 3, explicar la relación entre la vida de Juan el Bautista y la vida de Jesús de Nazaret. Y cuando hablamos de Juan el Bautista, estamos hablando de el hijo de Zacarías y de Elizabeth, ¿verdad? Cuya actividad menciona también el historiador judío Josefo. Y se presenta en el desierto como un profeta. Y el ministerio de Juan tuvo una gran repercusión entre el pueblo, pero no duró mucho porque Herodes Antipas lo hizo decapitar 1 o 2 años después. El segundo vocabulario es publicanos, y cuando hablamos de publicanos son los recaudadores de tributos, ¿verdad? O de impuestos, quienes pagaban a los romanos de su propio bolsillo y luego recaudaban del público tanto como ellos querían para recobrar esas inversiones. En el Nuevo Testamento la palabra designa no la persona principal que centraliza la recogida del impuesto, ¿verdad?, sino como una especie de administrador general. Estamos hablando de un agente subalterno judío a quien debería más bien llamarse recaudador de impuestos. ¿Y qué les parece si vamos al texto bíblico y iniciamos nuestra lectura en el Evangelio de Lucas capítulo 3? Iniciamos en el versículo 2b y estaremos dando lectura a la porción bíblica que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo, y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera. Y te invito a que me puedas acompañar en este momento y que así podamos leer juntos la palabra del Señor. Y leemos la misma en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Verso 15 del capítulo 3. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta oportunidad hermosa que me brindas de poder compartir tu palabra con cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran, Señor, a través de estos medios escuchando la misma. Te pedimos que te glorifiques en la vida de cada uno de ellos y que de manera poderosa esta palabra, Señor, oh Dios mío, edifique sus corazones. Edifique, Señor, en cada uno de ellos, oh Cristo, lo que tú deseas construir. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. En la clase de hoy estamos presentando un personaje, miren, muy importante en lo que es la historia de la salvación. Y se trata de nuestro querido personaje de Juan el Bautista, quien fue ciertamente el precursor del ministerio de Jesús de Nazaret. Y Juan el Bautista, miren, era un personaje extraño. El texto en el libro de Marcos nos dice que predicaba en los desiertos. Nos dice también que bautizaba en el río Jordán. Y de igual manera nos dice el texto que utilizaba, mire, ropa de pelo de camello. Esa era la tela que utilizaba. También nos dice que tenía una correa o un cinturón de cuero para amarrarse, ¿verdad?, la ropa que hacía de pelo de camello. Y tenía una dieta muy particular. En aquel tiempo existía y existe todavía, ¿verdad?, lo que le llaman las langostas, pero no son las langostas que usted y yo conocemos del Caribe. Esta langosta es un insecto, es un tipo de saltamonte gigante. Y Juan el Bautista se alimentaba de ellas y también de miel silvestre. Es interesante porque fíjense, la predicación de Juan el Bautista que se daba en los desiertos, ¿verdad?, cerca del río Jordán, miren, era acerca del bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y lo que Juan hacía era una exhortación al pueblo, pero una exhortación para confesar los pecados, para luego ser bautizados como señal de arrepentimiento. Así que el bautismo que estaba haciendo Juan era señal de que aquellos que eran bautizados estaban confesando sus pecados, estaban arrepentidos de ellos y querían iniciar una nueva vida. Y Juan el Bautista predicaba en un contexto histórico que era muy difícil. En aquel tiempo que predicaba Juan, Israel estaba bajo el control de Roma y era gobernada por un militar que utilizaba su ejército para oprimir al pueblo. De igual manera, los gobernantes locales, las que estaban ahí debajo del imperio romano, miren, eran corruptos, eran personas violentas y eran personas que colaboraban con los romanos. A pesar de que eran judíos y que estaban allí gobernando en esa área o que tenían, ¿verdad?, algún vínculo con el pueblo judío, estos no les importaba el pueblo, eran corruptos y buscaban siempre colaborar con los romanos. Otra cosa que está en el contexto de Juan, ese contexto en el cual él desarrolló su prédica, era que los líderes religiosos que estaban en ese momento manipulaban la fe del pueblo y lo que hacían era justificar la invasión romana para ellos poder alcanzar esas ambiciones personales que tenían. Por estas razones, mis queridos hermanos, por esta y muchas otras que Juan vio, es que comienza él a denunciar con una palabra fuerte el pecado del pueblo y los llamaba constantemente al arrepentimiento. Y sabemos, como nos dice el texto, que estas acciones de denuncia de Juan el Bautista fueron las que expusieron su vida en peligro. Y de hecho, la historia de Juan es que él mismo murió decapitado por estas denuncias que hacía
hacia el gobierno, hacia los gobernantes. Ahora, vayamos al texto bíblico. Cuando leemos el libro de Lucas, el capítulo 3, estos versículos que estamos leyendo, del 2b al 6 y versículos 15 al 18, vemos que Lucas comienza este capítulo dando un contexto histórico. Y para esto vemos que utiliza varias referencias de lo que estaba ocurriendo en la política local en ese momento y también en la política internacional. Y era que en ese momento el emperador de Roma se llamaba Tiberio César. Y Tiberio César llevaba 15 años en el poder. Se entiende que el gobierno de Tiberio César inició para aproximadamente el año 14 después de Cristo. Y por eso es que vemos que Lucas ubica su narración aproximadamente en el año 29 por ahí después de Cristo. Así que si comenzó el Tiberio César en el 14 después de Cristo y llevaba ya 15 años en el poder, ahí vemos, ¿verdad? 14 más 15, vemos la cantidad de años de 29, ¿verdad? Que es donde da a entender Lucas que ubica su narración. En ese tiempo también nos dice que habían dos sumos sacerdotes en ese momento histórico. Hablaba de Anás y de Caifás. Y sobre este punto es importante nosotros mencionar que desde el tiempo de Moisés, la ley, ¿verdad?, requería que hubiera un solo sumo sacerdote. Sin embargo, fíjense, los romanos no lo permitían, y por eso es que vemos que rotaban el puesto del sumo sacerdote de manera anual entre las familias sacerdotales. ¿Y por qué los romanos hacían esto? Bueno, pues los romanos hacían esto porque querían asegurarse de que las personas que ocuparan ese puesto de sumo sacerdote, estuvieran dispuestas a colaborar con el imperio y que estuvieran dispuestas a trabajar con ellos y que, no hubiese ningún problema con ellos en torno a la ocupación que estaba ocurriendo allí en el pueblo de Israel. Y vemos entonces que es en este contexto que Juan entonces inicia su ministerio a las orillas del río Jordán. Y comienza entonces Juan a predicarle a los judíos y les comienza a decir que tienen que arrepentirse de sus pecados. Para Juan el Bautista, fíjese, el arrepentimiento tenía que ser evidenciado a través del acto del bautismo. Y esto que estaba pidiendo Juan era controversial para los maestros de la ley. Y usted dirá, pastor, ¿por qué? Pues bien sencillo. Era que en aquel tiempo al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, no le era requerido bautizarse. Sin embargo, a los que sí le era requerido bautizarse era a las personas extranjeras, ¿verdad?, que se convertían al judaísmo, y para que fuera una señal, ¿verdad?, pues a estos prosélitos, que es como se le llama, les requerían el bautismo. Así que esto que estaba haciendo Juan fue algo que para los maestros fue muy ofensivo. ¿Por qué? Porque los maestros judíos pensaban que Juan, los estaba tratando como si fueran paganos, como si fueran extranjeros, o como personas que vivían lejos de Dios. Y esto chocó mucho, ¿verdad?, con los maestros de la ley. Entonces Juan lo que les estaba pidiendo y lo que le estaba exigiendo al pueblo es que pasaran por ese mismo ritual por el que pasaban los extranjeros, para que fueran parte del pueblo de Dios, porque las acciones que estaba cometiendo el pueblo en nada representaban que era pueblo de Dios. Y ellos estaban descansando en esa promesa de Abraham, que eran hijos del Señor, pero Juan les estaba diciendo, no se trata de que usted haya nacido en un hogar judío para ser hijo de Dios y sea beneficiario de la promesa de Dios. Juan les estaba diciendo, se trata de algo más. Y por eso es que el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje que confrontaba al pueblo, porque estaba denunciando el pecado, estaba denunciando muchas cosas que estaban haciendo allí que no estaban bien. Es pensando por el asunto de la corrupción.
Y cuando vamos a los versículos 4 al 6, vemos que Lucas, el escritor, está haciendo una referencia directa del cumplimiento de una profecía que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 40, los versículos 3 al 5, que dice que viene a preparar el camino para la llegada del Mesías prometido por Dios para salvar al pueblo de Israel. Y esa es la referencia que vemos directa, ¿verdad? Cuando vemos y anunciamos, ¿verdad?, que Juan vino a preparar el camino para la llegada del Mesías. Pero cuando vamos y analizamos el texto, estos versículos del 7 al 14, que están ahí en esa lectura, y les exhorto a que usted pueda leerlos. Estos versículos, miren, nos presentan un ejemplo de lo que era la prédica de Juan el Bautista. Y la prédica de Juan el Bautista no era nada de fácil. Miren, era una prédica dura, era fuerte. Les decía, si usted va al texto de ese capítulo 3, los versículos 7 al 14, mire, comienza diciéndole generación de víboras. Les estaba diciendo serpientes peligrosas, les estaba diciendo. Y les decía más, les decía, miren, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y ante el issue que había entre los maestros de la ley y el asunto del bautismo, porque ellos entendían que no tenían que ser bautizados, ¿verdad?, porque la promesa era para ellos, y ellos se lo habían ganado todo. Fíjense en lo que Juan el Bautista le dice. Le dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Qué cosa fuerte predicaba Juan el Bautista. Adicional le dice, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y después le dice, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Miren, hermanos, la predicación de Juan era una predicación que denunciaba y que confrontaba. Ciertamente, Juan lo que estaba haciendo era condenando la corrupción, ¿verdad? Y también estaba condenando el que se perpetuara esa corrupción de generación en generación. Juan sabía que las cosas no estaban bien. Juan sabía de la corrupción de los líderes religiosos, de los líderes del pueblo. Y por eso es que comienza a denunciar esa actitud. Porque esa actitud de corrupción, mira, se iba pasando de generación en generación. Y ese mal de corrupción, mira, seguía diversificándose en violencia. Seguía diversificándose en lo que era el robo, en lo que era la apropiación ilegal, en lo que era posiblemente la violencia física, quizás hasta los asesinatos que ocurrieron en ese tiempo. Y por eso es que vemos que Juan está denunciando esto. Y fíjense que en el mensaje también Juan denunciaba que el juicio de Dios estaba cerca y que había llegado la hora cuando Dios habría de juzgar al pueblo de Israel. Y entonces vemos que el pueblo responde a este mensaje con arrepentimiento. Y fíjense, le preguntan a Juan qué tenían que hacer, porque necesitaba el pueblo dirección. Y en ese momento, fíjense en la contestación de él, que dice sencillamente, miren, vivan una vida sencilla, vivan una vida honesta. Miren qué cosa más espectacular. Ante lo que es el pecado y la corrupción, les dice arrepiéntanse y de ahora en adelante vivan una vida sencilla y vivan una vida honesta. Ciertamente el ministerio de Juan tuvo un gran impacto en el pueblo de Israel, y esto fue lo que llevó a varias personas a preguntar si Juan realmente era el Mesías esperado. A lo que Juan ciertamente le contestó que aún, ¿verdad?, que aún no había llegado el Mesías, pero que estaba muy cerca. Pero también Juan menciona que el Mesías habría de bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Que él bautizaba en agua, pero el que vendría detrás de él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Mi hermano, esto es una palabra poderosa. Estos versículos finales afirman, ¿verdad?, que
que el Cristo habría de comenzar el juicio contra ese liderazgo judío, ya que ellos habían decidido servir a los romanos y no a Dios y a su pueblo. La clase, mis queridos hermanos, nos presentan varias aplicaciones. Una es que sabemos que la tarea de predicar el Evangelio puede convertirse en algunos momentos en una tarea peligrosa, porque en ocasiones denunciamos, ¿verdad? Y denunciamos algunos preceptos teológicos que tenemos y culturales, como lo que tenían estos maestros de la ley, que entendían, no hay que bautizar a los judíos porque ya son hijos de la promesa, pero Juan les estaba diciendo que eso no les garantizaba, que lo que les garantizaba era un verdadero arrepentimiento y que se volvieran de sus malos caminos. Miren, para Juan, él entendía que una persona creyente necesita de una fe viva para que pudiera recibir las promesas divinas. Y yo creo que esto nos habla a nosotros en el día de hoy mucho. Cada uno de nosotros necesitamos una fe viva para que podamos recibir las promesas de Dios. Tenemos que vivirlo. Las promesas no van a llegar así porque sí, porque por X o por Y. No. Tenemos que vivir una fe, mire, real, que esa fe sea viva. Porque cuando hacemos eso, nos convertimos en recipientes de las promesas divinas de Dios. Ciertamente las palabras que Juan daba eran palabras duras, pero estaban motivadas por el amor que él sentía por su pueblo. Mire, a Juan le dolía ver a sus hermanos que vivían de esa manera equivocada, en medio de la corrupción, en medio del pecado, porque sabía que lo que estaba sucediendo es que estaban poniendo en riesgo su futuro espiritual. Y por eso es que vemos que Juan los llama al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un proceso de nosotros, miren, evaluar, reconocer nuestros valores, aquellos que han estado equivocados y que nuestra conducta, ¿verdad?, ha sido incorrecta. Y es a través de ese examen de la conciencia que nos lleva a poder tomar la decisión de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Por lo tanto, el arrepentimiento se convierte en una nueva oportunidad de comenzar. Miren, motivados por los valores que han sido renovados, por una conducta diferente. Pero yo sé, y usted y yo sabemos que no es fácil y que requiere de mucha fuerza emocional, física, espiritual para hacer grandes cambios. Pero miren lo que nos presenta Juan. Juan nos habla acerca de la importancia del bautismo, ¿verdad?, donde la persona reconocía su pecado, su error, ¿verdad?, era lavado por sus pecados y se comprometía a vivir en santidad, pero también la importancia de la intervención milagrosa del Espíritu Santo de Dios. Tanto el bautismo como la intervención milagrosa del Espíritu Santo, mire, se complementan de manera que nos brindan las fuerzas necesarias para hacer este cambio radical en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por el ministerio de Juan el Bautista y gracias te damos por haber enviado un hombre tan valiente a proclamar el arrepentimiento que ofreces, que es gratuito, y el juicio que espera ciertamente a los líderes corruptos. Permite que podamos aprender de su ejemplo, a predicar con valor. Y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.